Bienvenido a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy tenemos en nuestra sección de especialistas al doctor Marco Luna, máster licenciado en medicina estomatológica, y va a hablar acerca de los últimos avances en los tratamientos faciales con láser. Luego tenemos en Respirando Corazones a la doctora Francis Suárez, cardiólogo, hablando acerca de las innovaciones y tecnología en marcapaso. Y finalizamos con Respirando Asuntos de Niños con el doctor José Eric Torres, pediatra inmunólogo, nuestro inmunólogo de Respira Libre. Va a hablar acerca de la inmunoterapia, una solución a largo plazo para las alergias. Así que no se puede perder este programa muy interesante. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @meridiano online. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestro segmento de especialistas estamos con el doctor Marco Luna, especialista en medicina estomatológica, y vamos a hablar acerca de algo que no me gusta a mí. Los últimos avances en los tratamientos faciales utilizando láser. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo de producción. Bueno, te Siempre comento que sí. Fíjate que estábamos hablando de ciencia y avances, y una de las cosas que ha ocurrido es que cada vez más se logra en menos tamaños lograr conglomerar muchísima más tecnología. Y hoy vengo a hablarte pues de esos avances en láser y en tratamientos faciales, ¿ok? Está muy de moda, está muy en boga el láser diodo, que tiene una longitud de onda con las que podemos trabajar maravillosamente bien tanto los tejidos grasos como los tejidos de la piel, del rostro, para devolverle función y devolverle belleza. Evidentemente, esto antes era muy complicado porque había que tener una plataforma láser verdaderamente grande, unos resonadores increíbles, y hoy día se resumen a unas maquinitas que no dejan de ser muy costosas, pero que en esa tecnología, claro, en esa tecnología pues de tamaño nos ayuda. Entonces, vengo a hablarte de la técnica del endoláser, ¿ok? Que es una técnica que consiste en aplicar láser diodo a través de una fibra óptica dentro de la piel. Con ella nosotros podemos generar si el equipo tiene las capacidades, podemos generar dos grandes efectos en el rostro. Uno, que es la lipólisis, que es cuando nosotros destruimos esa grasa y podemos sacarla como licuadita, mucho más sencillo. Y luego la termotensión, que es lo que nos va a permitir poder recoger ese tipo de tejido. Estas son técnicas que además estos equipos, muy pocos lo saben, tienen también capacidades terapéuticas, ¿ok? Sí, y eso es importante. Sí, porque podemos aplicar tratamientos antiinflamatorios, podemos hacer fotobiomodulación, podemos hacer terapia del dolor, podemos hacer anestesia, preanestesia, justo para evitar que esos puntos lleguen a doler. Podemos también aplicar terapia para los dolores articulares. Y por último, aunque parezca gracioso, podemos aplicar terapia para esos pacientes que tienen parálisis facial o que por algún motivo han perdido fuerza y función muscular. Sí, el láser, en mi opinión, es que a nivel de medicina es una de las mejores tecnologías que ha revolucionado todas las áreas. Y esto que tú estás hablando del endoláser, pues es un procedimiento que se puede hacer ambulatorio perfectamente, no va a dar sangrado, pero también tiene sus complicaciones en manos no expertas, que lo estábamos comentando tras cámara. Sin duda. Fíjate, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, primero que el rostro es el sitio con el que más nos comunicamos con el resto del mundo, ¿ok? Ahí tenemos la vista, el gusto, el olfato, o sea, están todos los sentidos, ¿de acuerdo? Y allí también hay un montón de elementos anatómicos como venas, arterias y sobre todo nervios también, que pueden llegar a ser blanco de esa luz láser. Recuerden que en este caso estamos utilizando luces invisibles que no son, pues, que no podemos ver a simple vista. Pero tienen un efecto térmico. Es correcto. Y tienen efecto térmico sobre tejidos muy específicos. Por eso es que eso, sumado al hecho que la vía de transporte del láser es una fibra óptica que al meterla también estamos generando algún tipo de invasión mínima, pero invasión. Entonces son dos grandes aspectos que se deben tener cautela. Uno, conocer muy bien los elementos y la posición de los elementos anatómicos de riesgo. ¿Y cuáles son las zonas de riesgo? A mí alguien me preguntaba, doctor, ¿cuál es la zona de no peligro en el rostro? Y le dije, no existe. En el rostro todo es peligroso. Y por otro lado, el hecho de entender cómo funciona esa tecnología láser, ya sea para poder hacer esta técnica que hemos conversado del endoláser
o también para poder aplicar los tratamientos de fotobiomodulación y la aplicación terapéutica del láser. Y sobre todo las indicaciones, que también hay ofertas engañosas en las redes sociales donde el endoláser tiene su indicación precisa, Sí. ayuda, pero no es mágico. Hemos recibido en Respira Libre pacientes que han tenido antecedentes de este tipo de tratamiento con una oferta engañosa. Sí, de hecho, fíjate que una de las cosas que yo siempre comento en mis redes es que el endoláser, que es una maravilla, es una herramienta. Cuando nosotros comprendemos cómo funciona el rostro, vamos a entender de manera inmediata que el láser diodo, para hacer endoláser o cualquier otro láser con el que se pueda aplicar la técnica, debe formar parte de un conjunto de tratamientos claro, que van dirigidos, unos, a mejorar calidad y tensión de piel, 2, a reposicionar los paquetes grasos faciales, que eso es importantísimo. 3, a trabajar los ligamentos para volver a darle elasticidad. Y por supuesto, todo esto va aunado a que cuando ya logramos ese efecto es cuando podemos aplicar el endolifting. Eso no es una técnica mágica, como lo dices tú. Y de hecho, si no está en manos de una persona que conozca muy bien los elementos anatómicos, que conozca cómo funciona el láser, pues aunque sea mínimamente invasiva, también puede ser riesgosa. Como todos los procedimientos faciales. Recuerda que estamos hablando de agujas, de cánulas, de fibras, o sea, de muchas cosas que son responsabilidad del profesional y también del paciente. Ayer me preguntaban, doctor, ¿cómo sé yo si realmente tengo la indicación y cómo sé a qué profesional buscar? Y yo le digo, señores, las redes aguantan todo, pero el boca a boca es el que definitivamente mantiene la integridad. No dejen de buscar profesionales, primero que tengamos las titulaciones y las capacidades legales. Absolutamente, eso es lo Además del primero. conocimiento, eso es importante. Pero por otro lado también pregúntenle a los pacientes, busquen quién se ha atendido con ese profesional para que les dé una noción de si van a tener el resultado que buscan o no. Sí, por eso es que este tipo de programas o nuestra misión principal es llevar información a su casa y que usted pueda tener de la mano especialistas para que de verdad tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo te contactan? Bueno, Marco? siempre a través de tu página, siempre a través de @respiralibre, que para mí es mi otro hogar, y por supuesto a través de @drmarcoluna, me pueden conseguir en Instagram. Por ahí pueden mandar el DM y mi Carlota, mi asistente virtual, les va a dar toda la información que ustedes necesiten. Excelente. @ Marcoluna y @Respira Libre. Ya ustedes saben. Marco, encantada como siempre de Muchísimas tenerte acá. gracias. Y usted manténgase en Respira Libre. Respirando Corazones. En nuestro segmento Respirando Corazones estamos con la doctora Francis Suárez, cardiólogo. Vamos a hablar acerca de la innovación en tecnología y marcapasos. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Para mí es un grato placer remontar un poquito a la historia de los marcapasos que, bueno, desde el 1958 se hizo el primer implante y yo le comento a los pacientes que aunque ahora representa una incomodidad para algunos, era una batería inclusive del tamaño de un carro la que disponía de brindar esa energía y que gracias a la evolución, pues ahora tenemos dispositivos de menor tamaño. Nos hemos enfrentado a varios retos, entre ellos de que los primeros marcapasos que colocamos causaban una desincronía y que eso se iba a evaluar porque el paciente iba a tener bloqueo de rama izquierda que no tenía antes y que íbamos a estimular el corazón no siguiendo la parte fisiológica, que era, para verlo un poquito estructural, de arriba hacia abajo, sino que esta estimulación, porque el electrodo que tenemos acá, no sé si podemos visualizar un poco, esta estimulación iba a ir de abajo hacia arriba. Entonces, prácticamente íbamos a cambiar toda la estructura eléctrica del corazón y esto con los años, de cada 10 pacientes que implantáramos, entre 2 a 3 podían llegar a presentar algo que se llamaba síndrome de marcapaso, que con el tiempo, ya en el 2000, comenzamos a hablar de una patología como tal, que es la miocardiopatía desencadenada por estimulación.
Entonces, bueno, los retos están dados y nosotros los médicos y la ciencia, gracias a Dios, hemos podido buscar alternativas para subsanar eso. Y ahora hacemos algo que se llama estimulación fisiológica, que está desde el 2017, que buscamos estimular directamente donde nace la parte eléctrica del corazón, la rama izquierda del corazón, y con esto el electro del paciente es casi similar al normal. Entonces ya esto nos quita un grado de problema. Además de ello, también tenemos desde el 2015 los electrodos o marcapasos sin cable, que tienen unas indicaciones puntuales, que son sobre todo para aquellos pacientes que tienen ya los accesos comprometidos. Sabemos que hay pacientes que incluso desde la niñez tienen marcapasos y que haces hasta 4 o 5 reemplazos, y en todo ese interín de tiempo se pueden ocurrir infecciones, pueden ocurrir trombosis y ya no tienes accesos superiores. Entonces, en esos casos nosotros tenemos alternativas para hacer implantes ya sin cable. Pero bueno, hay todo un universo. No, y los marcapasos ahora que se autoestimulan, que se enteran cuando cambia la frecuencia. Bueno, tenemos detectores, incluso nosotros cuando hacemos los chequeos de marcapaso, podemos saber si el paciente ha tenido episodios de insuficiencia cardíaca, si está haciendo retención de líquidos, si hay apnea obstructiva del sueño. O sea, nos da mucha información. Además de ello, pues también tenemos detectores de arritmia, que son dispositivos que en aquellos pacientes que nosotros no podemos identificar los bloqueos o las arritmias, nos brindan más tiempo de seguimiento para nosotros hacer un diagnóstico más acertado, pues. Pero realmente... La tecnología es maravillosa y ahora pues no hay excusa para no tener acceso a... Bueno, nosotros hemos pasado de haber hecho de 100 implantes por año a casi alcanzar los 1000 implantes por año, que creo que aunque todavía existe una deuda y hay una lista de pacientes enorme, pues cada vez tratamos y son más los centros que dan respuesta a esta necesidad, porque no es solo de los pacientes más añosos, sino que también son patologías que vemos en niños, incluso en deportistas, incluso en pacientes de 40, 45, sobre todo después de estos cuadros que tuvimos de COVID, hemos visto cómo ha aumentado el diagnóstico o la necesidad de estimulación del corazón. Y que también los médicos nos preparamos un poco más y los pacientes se han ido educando. Creo que te felicito por este espacio porque nos brinda la oportunidad de llevar un poquito de información al paciente y despertar la duda. Si me canso, si veo que mi capacidad funcional, antes caminaba 2 cuadras y no me sentía mal, ahora me siento mal, debo consultar porque a veces hay episodios de arritmia, hay bradicardia o frecuencias bajas que hacen que nosotros los médicos podamos utilizar las herramientas diagnósticas que tenemos para identificar si hay que hacer un estudio especial, que entre ellos está la prueba de esfuerzo, que nos permite evaluar lo que es la competencia cronotrópica o la capacidad de aumentar la frecuencia ante el ejercicio. Existe para los pacientes que tienen limitaciones, para las pruebas de esfuerzo, pues existen otros tipos de pruebas como las pruebas de atropina. O sea, hay una herramienta enorme para llegar a diagnósticos y brindar mejor calidad de vida al paciente. Eso es excelente. Nosotros encantados de poder llevar la información directamente a la casa y de la mano de especialistas capacitados. Para que también tengan en conciencia, una vez que se coloca el marcapaso, tienen que hacerse los controles, los monitoreos, y no hay garantía de que siga siendo el mismo. Posiblemente ameriten hacer un cambio cuando venga una tecnología mayor o si el corazón lo necesita. Bueno, ideal, nosotros después que hacemos el implante del dispositivo deberíamos ver al paciente entre la primera semana y la segunda semana. Luego acostumbramos verlos al mes y posteriormente cada 6 meses. Incluso las guías nos dan un poquito más de tiempo, entre 8 meses, 1 año, pero nosotros acostumbramos cada 6 meses a hacer el chequeo porque nos permite detectar cualquier evento. Si en este interín de tener marcapaso, muchos pacientes por otras patologías desarrollan infarto o otras, ya sería otra la indicación del dispositivo, porque no son solo los marcapasos, hay desfibriladores, hay resincronizadores,
pero eso lo vemos a través de la evaluación del paciente. Maravilloso. Así que usted tiene a especialistas como Francis para que consulte. ¿Cómo te contactan? Mis redes sociales son cardiólogo Francis. Estoy en la clínica Atías, en la clínica Santiago de León y en la clínica Ávila. Muy bien. Además, bueno, también estoy en el Hospital Universitario de Caracas. Ajá, excelente. Cardiólogo Francis o @respiralibre y haremos llegar su información. Mil gracias de verdad por esta información. Y usted manténgase acá en Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro segmento Respirando Asuntos de Niños estamos con el doctor José Luis Torres, pediatra inmunólogo, y vamos a hablar acerca de la inmunoterapia como solución a largo plazo para las alergias. Valga decir que el doctor José Luis es nuestro inmunólogo del Centro Respira Libre de Casamatriz, así que le doy la bienvenida a su casa. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar aquí con toda la gente que nos está viendo. Claro que sí. Cuéntanos, porque la gente dice, bueno, ¿lo voy a mandar al inmunólogo? No, porque son 2 años de tratamiento, ¿eso servirá, no servirá? Por favor. Bien, es un tratamiento a largo plazo, sí, ciertamente, es un poquito fastidioso, son 2 años como mínimo que hay que estar en el tratamiento, pero lo importante del tratamiento es que funciona. Está demostrado que el 90% de los pacientes responden frente a la inmunoterapia y tienen una mejoría importante. Si bien dura 2 años, pero no es que a 2 años es que va a haber la mejoría. La mejoría la empieza a ver desde el principio. El problema es que, claro, para que sea efectiva en el tiempo, pues debe durar más o menos 2 años. Por eso es que decíamos que es una terapia a largo plazo. El beneficio principal de la inmunoterapia, aparte de mejorar los síntomas locales que tiene el paciente, es que también mejora la respuesta inmunológica. ¿En qué sentido? En que evita que haya nuevas sensibilizaciones. Un problema importante de los pacientes alérgicos es que a medida que pasa el tiempo se pueden hacer sensibles a otros elementos. Por ejemplo, un paciente que es alérgico al polen, a los ácaros, con el tiempo puede desarrollar alergia a otras cosas, alimentos e incluso a medicamentos, lo cual es un poquito delicado. En cambio, con la inmunoterapia garantizamos que el paciente no va a desarrollar estas otras susceptibilidades o estas otras sensibilizaciones en la medida que reciba el tratamiento. Yo creo que lo más importante de este segmento con este tema es que entiendan que ya me siento mejor, yo lo voy a dejar así porque ya estoy curado. No, tiene que tener una adherencia al tratamiento, porque si no, realmente no tiene ningún sentido. Y sí, hablándoles aquí que están en su casa, también son tratamientos que va a ser una inversión de dinero, una inversión de tiempo. Cumpla con su tratamiento. Sí, es importantísimo que la gente entienda que el tratamiento, si bien es cierto, dura este tiempo, tiene que ser cumplido, porque la mayoría de los pacientes a los 4 meses ya se sienten maravillosos, no, buenísimo, excelente, chévere, y ya no toman más nada. Pero, y de hecho se quedan solo con la inmunoterapia, incluso sin tratamiento con antihistamínicos, con esteroides tópicos, etc. Y hasta olvidan los lavados nasales, que existe tanto, y eso no hay que olvidarlo. Pero entonces el paciente se siente muy bien, pero tiene que entender que esto es un seguimiento. Si no lo hacen, si se lo suspenden a los 4 o 5 meses, dentro de 3 o 4 meses van a volver con el mismo cuento, ay, no me sirvió, etc. Ahora, la mejoría es importante y tampoco es que es una terapia tan terrible. O sea, la gente piensa, no, que todos los días las inyecciones. No, ya va. O sea, primero hay oral y hay inyectado. ¿Okay? Los orales, obviamente, los recomendamos sobre todo para niños. Pero las inyectados tampoco son una cosa tan terrible. Son las agujas pequeñitas, las de insulina, es en los brazos. Es una cosa muy sencilla. Se coloca al principio 2 veces a la semana, pero después 1 vez a la semana, después es cada 15 días y después 1 vez al mes. Afortunadamente, en este momento, cuando ya sabemos que si tú le explicas bien la terapia al paciente y el paciente hace conciencia, hace pues un seguimiento apropiado, tenemos una alta tasa de culminación y en este momento la tenemos y que esos pacientes pues no van a volver en todo caso a saludar como siempre decimos. Sí, pero es porque hemos hecho mucho hincapié en que entiendan, y una cosa que a lo mejor les voy a decir que me sirve en la consulta, entienda que la célula no es que nace hoy y se muere mañana, no, la célula dura un tiempo, la que da la respuesta inmunológica
viva 21 días mínimo, 21, 28 días. Entonces, si usted se lo hace hoy y mañana no, es lo mismo. Ya perdemos la esencia, porque esto es un tratamiento que es poco a poco. Lo que estamos es tratando de que esa célula o ese sistema inmunológico entienda que ese elemento al cual está reaccionando el paciente, gato, perro, ácaros, polen o lo que sea, no es anormal, es un elemento normal y que el organismo entienda que no hay que reaccionar frente a eso. Pero es un tratamiento que es lento. Es como decirme, les explico a la gente que es como cuando tú vas al gimnasio. Tú al principio empiezas con poquito peso y luego vas aumentando cada vez el peso hasta que llegas al peso que tú consideres que necesites o que tu entrenador considere. Para que eso se dé es un proceso. Aquí pasa lo mismo. Hay que ir poco a poco entrenando al sistema inmunológico para que entienda que esto no es anormal. Y otra aclaratoria que me gustaría que dijera, José, es, yo insisto mucho, en las redes sociales aparecen que no, estamos en la época natural, no se ponga nada, no haga tratamientos a largo plazo, le van a hacer una lesión, por favor. Sí, es muy importante esto. Fíjense, este tratamiento tiene más de 100 años, empezando por allí. ¿Okay? Esto tiene añales usándose. Ahora, ¿qué pasa con este tratamiento? Que no es una vacuna como lo que usted se está imaginando, unas cosas raras, extrañas, ARN, que, ojo, que esas vacunas tienen una indicación bien importante y que deben ser utilizadas. Esto es, le decimos vacuna por ponerle un nombre, pero realmente es el mismo elemento que a usted le produce la alergia, que se aísla y se diluye. El primer frasco normalmente tiene una dilución de 1 en 10.000. Es decir, estamos colocando una muy pequeña fracción de lo que a usted le produce alergia para que poco a poco su organismo vaya desensibilizándose y vaya entendiendo, como dijimos, que eso es normal. Es una cosa que va lentamente, poco a poco, pero va con diluciones. Pero es el mismo elemento, entonces es algo prácticamente, si se quiere, natural. Lo que le agregamos es simplemente un poquito de aldehído, que es un poquito de alcohol, para que eso se fije en el momento y para que, pues, por supuesto, no sea tóxico. Y se le coloca un poquito de silicón y almidón, básicamente para que eso se mantenga en el espacio donde tiene que mantenerse, que es en el tejido subcutáneo. Pero no es nada extraordinario, no tiene ninguna cosa rara, no tiene químicos extraños y eso dura pues en el tiempo, pero tiene que ser colocado de la manera correcta. Definitivamente tiene que hacerle caso a su especialista e ir de la mano de los mejores. ¿Cómo te contactan? A través de @doctor. O sea, abreviado doctor.joselit.torres y por supuesto en las redes de Respira Libre, donde estamos totalmente disponibles para eso. Es así que @doctor.joselit.torres y @Respira Libre. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, bueno, Siempre por un ser placer. parte de nosotros. Y usted manténgase acá en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.